My Vampire System. Parte 2. Capítulo 8, Destino. Después de ver a Gordon desempeñarse bien en la prueba, Kim no pudo evitar pensar en cuál era la habilidad de Gordon. Cuando Gordon fue a estrecharle la mano cuando se conocieron, su sistema le había informado que Gordon había intentado usar su habilidad con Kim. Sin embargo, por alguna razón, todo lo que había intentado hacer no había tenido éxito. Si la habilidad de Gordon hubiera sido hielo, seguramente su mano simplemente se habría congelado. A menos que la habilidad de Kim fuera bloquear todo tipo de otras habilidades, pero eso parecía muy poco probable. No solo eso, sino que Gordon tuvo una reacción muy extraña al respecto, incluso le preguntó a Kim cuál era su habilidad. Al pensarlo, Gordon notó otra cosa extraña en el comportamiento del otro chico. Por alguna razón, había sido muy inflexible en estrechar la mano de todas las personas que acababa de conocer. Aunque Erin había rechazado su gesto, al final, Gordon no había terminado tocándola en el hombro. En ese momento, parecía algo extraño, pero pensándolo bien, todo tenía sentido. Tocar tenía que ser como una condición para la habilidad de Gordon, y la última persona que había tocado había sido Erin. No podía ser una coincidencia que ambos tuvieran los mismos poderes. En ese caso, la habilidad de Gordon era muy probablemente del tipo que copiaba la habilidad de otras personas. Y no había funcionado con Kim porque su habilidad no era sencilla. Kim no pudo evitar su curiosidad, así que le preguntó a Gordon. Oye, Gordon, ¿es tu habilidad?, le susurró Kim al chico que estaba a su lado. ¿Eres capaz de copiar las habilidades de otras personas? Gordon miró a Kim y sonrió con picardía. Es la primera vez que alguien lo descubre tan rápido. ¿Cómo lo descubriste tú? Cuando me estrechaste la mano, parecías sorprendido de que no pasara nada. Gordon había creído que se había delatado al insistir en tocar a Erin, pero Kim aparentemente lo había deducido por el apretón de manos anterior. Tenía que darle algo de crédito por eso. Después de todo, no estaba fuera de lo posible que Gordon también hubiera obtenido coincidentemente la habilidad hielo de un libro de habilidades. Las cejas de Kim estaban fruncidas mientras pensaba mientras miraba a su nuevo amigo. Nunca había oído hablar de un libro de habilidades que pudiera otorgarle a uno el poder de copiar las habilidades de otros, lo que solo podía significar una cosa. ¿Eres un original? Kim pidió confirmación. Gordon no dijo nada, simplemente le guiñó un ojo a Kim, lo que prácticamente confirmó su teoría. Aunque todas las habilidades derivaban de los originales, hoy en día se usaba para referirse a una persona perteneciente a una de esas familias que había decidido no compartir sus habilidades con el mundo exterior. Incluso se rumoreaba que los originales más fuertes tenían el poder de superar fácilmente el nivel de poder de 8. Una vez finalizada la prueba, el encapuchado teletransportó a los estudiantes al frente de la academia donde se hospedarían. La academia era enorme y el edificio más alto de toda la ciudad. Era como si alguien hubiera montado 3 hoteles. Hubo 10 profesores diferentes en total que se pararon frente a la academia. De vez en cuando, un grupo de 5 estudiantes era teletransportado frente a uno de los maestros y se les decía que esperaran hasta que todos los estudiantes hubieran terminado de realizar sus pruebas. Finalmente, había un total de 20 estudiantes frente al maestro al que habían sido asignados Kim y su grupo. Está bien, todos ustedes deben seguirme mientras los llevo por la escuela. El maestro les dijo desde el principio. Del era un hombre de mediana edad con cabello rubio y rizado que usaba gafas. Mientras Del caminaba, describiendo los distintos lugares en las cercanías de la academia, tenía una sonrisa perpetua y fácil en su rostro, como si nada fuera capaz de molestarlo. Ustedes deberían empezar a conocerse tanto como puedan, sugirió Del. Después de todo, las personas con las que estás ahora serán tus compañeros de clase. De repente, todos empezaron a hablar más, hablando entre ellos mientras les mostraban la escuela. Sin embargo, hubo algo molesto que Kim notó. Los de nivel 2 estaban haciendo todo lo posible para hacerse amigos de los de nivel 3, mientras que los de nivel 3 intentaron hacer lo mismo con los de nivel 4. Kim y Peter parecían ser los únicos 2 niveles 1 en la clase. Sin siquiera darse cuenta, los habían empujado hacia la parte trasera del grupo, y Peter avanzaba pesadamente con la cabeza agacha. Parecía haber afectado a Peter mucho más que a Kim, pero este último ya había predicho este resultado durante el examen. Esto no era diferente de la escuela normal. Todavía buscó a su nuevo amigo a su alrededor y descubrió que Gordon no estaba por ningún lado. Ahí tienes. Gordon llamó. Hombre, de repente todos esos estudiantes comenzaron a saltar sobre mí. Lo siguiente que sé es que miro hacia mi lado derecho y ya no estás. Vamos.
Miremos juntos, amigo. Kim realmente consideraba que Borden era una persona extraña, pero eso no era algo malo. Borden notó a Peter al lado de Kim. Oye, tú, deja de ser deprimente y ven con nosotros. Peter levantó la vista y se señaló a sí mismo con el dedo. Sí, tú, Peter. ¿Ves a alguien más además de Kim? Borden preguntó con su voz bulliciosa. Los tres continuaron el recorrido al final de la clase mientras la maestra seguía guiándolos por la escuela. En medio del recorrido, se mostró a los estudiantes un campo de batalla, donde tenían equipos de prueba similares a los del páramo, así como varias plataformas de combate cuadradas. También se les mostró sus clases de aula, clases de batalla, salas de deportes y todo tipo de instalaciones. Del nunca dejó de brindar una pequeña explicación sobre cada área de la escuela que visitaron. Sin embargo, Kim no estaba interesada en la mayoría de ellos hasta que finalmente llegaron a la biblioteca. Como puede ver, la biblioteca aquí está dividida en 3 pisos. Los estudiantes de primer año solo pueden acceder al primer piso. Los estudiantes de segundo año pueden acceder al segundo piso. Finalmente, el piso superior es solo para personal militar autorizado. Kim estaba interesada en la biblioteca porque contenía libros que no estaban disponibles al público. En este lugar, Kim podría encontrar algo de información sobre su habilidad, aunque esperaba sinceramente que fuera en el primer piso. Finalmente, el recorrido llegó a su fin justo afuera de los dormitorios de la escuela. Y aquí es donde vivirás durante tu estadía aquí. Una vez que hayas dejado tus cosas, siéntete libre de explorar la academia. No habrá lecciones hoy, así que disfruta del tiempo libre y asegúrate de estar en tus habitaciones. Durante el toque de queda. Luego se entregó a cada estudiante un número escrito en una hoja de papel. Estos documentos mostraban en qué habitación se alojarían. Por el rabillo del ojo, Kim notó que Borden venía hacia él. Oye, Kim, ¿qué número de habitación conseguiste? Preguntó Borden. 23. De ninguna manera. ¡Qué coincidencia! Obtuve el mismo número. Parece que el destino realmente nos está uniendo, señaló Borden con entusiasmo. Tal vez, respondió Kim. En algún lugar del pasillo, otros 2 estudiantes estaban conversando. ¡Guau! ¿Qué te pasó? Preguntó un estudiante mientras miraba a su desaliñado amigo. No lo sé, un tipo apareció y me golpeó de la nada, obligándome a cambiar los números de habitación. Hombre, ¿deberíamos intentar recuperarlo?, sugirió el estudiante. Estoy bastante seguro de que vi su muñeca mostrando un 5. Es mejor si lo dejamos. Después de todo, es solo una habitación. Capítulo 9, ¿qué sistema? Después de que Kim terminó de desempacar, fue libre de hacer lo que quisiera durante el resto del día. Todavía era mediodía, así que tuvo mucho tiempo para explorar la academia. Kim terminó compartiendo su habitación con 2 personas y, para su sorpresa, los conocía a ambos, Borden y Peter. Había 3 camas individuales en la habitación, cada una separada una de la otra de manera uniforme, pero aparte de eso, la habitación estaba bastante vacía. Solo había un escritorio y un armario para que cada persona lo usara al lado de su cama. Se esperaba que los estudiantes pasaran la mayor parte de su tiempo estudiando o practicando sus habilidades, ya que no había tiempo para el placer. Por eso las habitaciones fueron diseñadas para ser eficientes. ¿Qué queréis hacer entonces?, Borden preguntó a los demás. Todavía estoy desempacando, pero ustedes 2 no tienen que esperarme. Siéntanse libres de salir y explorar, respondió Peter dócilmente. Peter se había abierto un poco a ellos 2. Al principio, era completamente tímido y apenas pronunciaba una palabra, a menos que se le pidiera específicamente, pero poco a poco parecía estar saliendo de su caparazón, especialmente cerca de Kim. Lo más probable es que Peter se sintiera cómodo con Kim, sabiendo que ambos eran usuarios de habilidades de nivel 1. Estaba pensando en ir a la biblioteca, dijo Kim, eso probablemente será demasiado aburrido para ti. ¿Aburrido? Por favor, puedo hacer cualquier cosa divertida, además no he leído un libro en... Borden hizo una pausa por un momento. Ni siquiera puedo recordar la última vez que leí un libro. Los 3 se rieron antes de que Borden y Kim acordaran ir juntos a la biblioteca. Cuando llegaron, encontraron que el primer piso estaba sorprendentemente lleno de estudiantes. Kim notó que había varios escritorios redondos esparcidos, donde estaban sentados los estudiantes y en el medio del escritorio había un orbe brillante. Ah, probablemente te estés preguntando qué es ese orbe en el medio, ¿no? Borden preguntó. Parece que no los tienen en las escuelas públicas. Si tocas el orbe, te permite crear un espacio aislado.
En el interior, solo las personas que han sido invitadas pueden escucharse entre sí. De esta manera, las personas pueden charlar todo lo que quieran sin molestar a los demás. Wow, Kim estaba bastante sorprendida de lo lejos que había evolucionado la tecnología. Kim y Borden eligieron una mesa en la que había otras 2 personas sentadas en una. Tal como Borden había explicado, Kim pudo ver a los dos hablando, pero no pudo escuchar una palabra. Según Borden, el orbe tenía un alcance limitado y solo podía cubrir las mesas circundantes. Kim buscó en el primer piso de la biblioteca y recogió tantos libros como pudo sobre habilidades. La mayoría de ellos enumeran y describen las habilidades más comunes. A Borden no le molestó demasiado y decidió simplemente seleccionar un libro de ficción al azar para leer. Los dos se sentaron en sus mesas mientras Kim comenzaba a alejarse. Después de hojear varios libros, no pudo encontrar ninguno que se pareciera a su habilidad. Borden había seguido de cerca a Kim y había notado el tipo de libros que había estado escogiendo. ¿Qué pasa con todos los libros? ¿Estás buscando algo en particular? Kim lo pensó por un momento antes de darle una respuesta a Borden. Dada su propia habilidad, debería tener bastante conocimiento sobre las habilidades. Estaba tratando de decidir qué habilidad obtener ya que rechacé la oferta de la escuela. Oh, claro, ya casi me olvido de eso. Para ser honesto, pensé que podrías haber sido uno de esos miembros puros que odian las habilidades. Resulta que simplemente no querías convertirte en un perro para el ejército. Borden dijo con una gran sonrisa en su rostro. Bueno, ¿hay algo específico que estés buscando? En realidad no. Aunque encontré algo muy interesante en uno de esos libros. ¿Alguna vez has oído hablar de una habilidad que es más débil a la luz del sol? Borden de repente empezó a reír a carcajadas. ¿Qué, estás loco? Nunca había oído hablar de algo así. Las habilidades son algo que nuestro cuerpo aprende. Seguro que algunas personas tienen límites y no pueden adaptarse a habilidades más fuertes o pueden hacer menos que otras, pero uno se debilita porque estás seguro de que no has cogido accidentalmente un libro de fantasía sobre vampiros. Kim se sintió un poco avergonzada por la reacción de Borden. Por supuesto, entendió que esta reacción era bastante normal. Habría reaccionado de manera diferente si alguien le hubiera preguntado acerca de una habilidad que lo hacía a uno volverse más fuerte dependiendo de qué tan llena estuviera la luna. Desafortunadamente, la realidad era que mientras Kim permaneciera expuesto a la luz solar directa, todas sus estadísticas se debilitarían a la mitad. Continuó mirando alrededor de la biblioteca para ver si había algo más que pudiera encontrar. Finalmente, había leído cada uno de los libros que detallaban las habilidades. Luego, Kim consideró probar suerte yendo un piso más arriba donde había algunos estudiantes de segundo año. Tal vez haya algo ahí arriba, pero no puedo imaginar qué me haría la academia por romper las reglas, especialmente el primer día. Puede que ya esté en su radar por rechazar su libro de habilidades de la Tierra, no hay razón para hacerlos sospechar más, pensó Kim. Mientras Kim continuaba caminando por la biblioteca, consideró lo que Borden había dicho. Quizás debería aventurarse en la sección de ficción y ver si tiene suerte. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Un libro titulado La verdad sobre los vampiros captó inmediatamente su interés. Kim sacó el libro y lo miró rápidamente. A pesar de que las habilidades eran ampliamente aceptadas, no había una sola persona que dijera ser un vampiro. Kim no pudo evitar saciar su curiosidad, así que comenzó a leer el libro. Después de leer y hojear el libro, Kim descubrió que la mayor parte era inútil. Muchas de las cosas que hacían los vampiros no se relacionaban con él en absoluto. Los vampiros debían beber sangre humana. Algunos podían transformarse en murciélagos y crear ilusiones, mientras que otros eran increíblemente hábiles con la espada y la hipnosis, pero Kim no tenía ninguna de esas cosas. Lo único con lo que podía identificarse era que se debilitaba por el sol. Finalmente, Kim decidió cerrar el libro y dar por terminado el día. No parecía que fuera a encontrar nada en el primer piso de la biblioteca. Sin embargo, tan pronto como Kim cerró el libro, escuchó un sonido familiar y la ventana emergente apareció en el rabillo del ojo nuevamente. Has adquirido más conocimientos sobre el sistema. 10 exp recibidos. Experiencia 15, 100. ¿Qué? Espetó Kim. Capítulo 10, nueva misión. Kim miró fijamente el mensaje durante mucho tiempo y lo releyó varias veces. No puede ser. ¿Por qué obtuve exp al leer ese libro de fantasía? Sabía que tenía que probarlo. Después de leer varios libros diferentes sobre habilidades, ninguno le había dado exp, pero por alguna razón este sí.
decidió retomar otra historia de fantasía, una sobre dragones, esta vez titulada Reencarnado en un humano. Hizo lo mismo que antes y hojeó la mayor parte, leyendo solo los títulos y subtítulos. Cuando cerró el libro, no hubo reacción. Fue el resultado esperado. Lleno de la necesidad de probar una cosa más, tomó otro libro que también trataba sobre vampiros e hizo lo mismo. Cuando cerró el libro, el sistema todavía no mostró ninguna reacción. Al final, Kim teorizó que después de leer todos los libros, podría haber adquirido tanto conocimiento sobre las habilidades que el sistema había decidido recompensarlo. El mensaje, por alguna razón retrasado, solo había aparecido coincidentemente justo en el momento en que estaba leyendo sobre vampiros. Naturalmente, había otra posibilidad, pero esa le resultaba un poco más difícil de creer. No quería creer que el libro sobre vampiros hubiera estado relacionado de alguna manera con su sistema. Cuando Kim terminó de revisar las cosas en la biblioteca, notó que Borden había desaparecido de la mesa y ya no estaba allí. Debe haberse aburrido y haberse ido a otro lado. Probablemente lo veré más tarde en nuestra habitación. Kim miró por la ventana y notó que el sol comenzaba a ponerse. Había estado en la biblioteca durante un total de 6 horas hasta el momento y ni siquiera había notado que el tiempo pasaba volando. Luego, cuando Kim estaba a punto de irse, un nuevo mensaje apareció nuevamente en su vista. Se ha completado la misión diaria N2. 5 exp recibidos. Experiencia 20, 100. Cada vez que Kim recibía un mensaje de esta cosa extraña dentro de su cuerpo, tenía una sensación de satisfacción al ver el número cada vez más cerca de 100. Debajo de él, había cierta incertidumbre, un pensamiento temido de que esto terminaría mal. Sin embargo, no podía esperar a ver qué pasaría una vez que hubiera alcanzado la meta. Su mejor suposición fue que subiría de nivel. Después de todo, el sistema incluso indicó que no podía usar la función de tienda hasta que tuviera al menos el nivel 10. Lo único que Kim deseaba en ese momento era una manera más rápida de subir de nivel. Con solo las 2 misiones diarias, tomaría más de una semana hasta que Kim alcanzara el nivel 2. En este momento, no había mucho que pudiera hacer al respecto. G solo podía vivir su vida cotidiana como una persona normal. Cuando Kim salió de la biblioteca, decidió dirigirse al campo de batalla. Un pensamiento se había apoderado de su mente y quería probar algo. Estaba caminando por el pasillo de la escuela cuando vio que otro estudiante empujaba a un niño contra la pared. El chico en la pared parecía haber sido golpeado varias veces y tenía moretones en la cara. Así que realmente empezó aquí también, pensó Kim abatida. Logró vislumbrar el reloj de pulsera del niño y vio que el número en él indicaba que el niño era un usuario de habilidad de nivel 1, pero tenía un nivel de poder de 1,2. Kim estaba bastante sorprendida por esto ya que el matón estaba muy débil, lo cual era poco común. Las únicas personas a las que podría intimidar eran personas que tenían un nivel de poder de 1,0 como Kim o Peter. Fue entonces cuando Kim de repente reconoció al que estaba contra la pared. De hecho, era Pedro. Kim estaba debatiendo consigo mismo si involucrarse o no en primer lugar. Odiaba a los matones más que a nada. Habían arruinado su vida escolar y era probable que pronto él también se convirtiera en un objetivo. Rápidamente tomó una decisión. Había querido probar su fuerza y parecía que el destino le había regalado el conejillo de Indias perfecto. El estudiante frente a él solo tenía un nivel de poder de 1,2, por lo que había muchas posibilidades de que pudiera ganar, especialmente en el interior, donde el sol no lo debilitaba. El estudiante volvió a levantar el puño para darle a Peter otro golpe. ¿Crees que puedes toparte conmigo así, pedir perdón y eso es todo?, gritó mientras agitaba su puño. Kim comenzó a pasar como si no estuviera viendo la pelea entre los dos. El matón estaba tan absorto en su acto que no se dio cuenta de Kim hasta que este último fingió caerse y chocó contra el estudiante, lo que hizo que perdiera el equilibrio y fallara. ¿Kim?, Peter preguntó mientras miraba hacia arriba. ¿Para qué diablos fue eso?, gritó el estudiante, evaluando a la persona que había chocado con él. El primer lugar al que se dirigieron los ojos del estudiante fue, por supuesto, el reloj de Kim. Al ver el bajo número, su confianza creció. ¿Qué diablos está haciendo un pedazo de basura de nivel 1 como tú? Estaba esperando a ver cuánto tiempo tardaría en aparecer alguien como tú. Parece que perdí una apuesta conmigo mismo. Pensé que pasarían al menos un par de días antes de que una escoria como tú actuara. ¿Y qué crees que vas a hacer al respecto? Peter estaba empezando a sentirse un poco preocupado por Kim.
Anteriormente en el sitio de prueba, Kim había revelado que no tenía ninguna habilidad, mientras que el estudiante al que se enfrentaba sí la tenía. Peter pensó que podrían tener una oportunidad si los dos peleaban juntos, pero tenía demasiado miedo. Si fuera posible, le hubiera gustado evitar más enfrentamientos. Había sido herido toda su vida y no quería volver a sufrirlo más. Lamentablemente, así era como funcionaba el mundo. Las personas en la cima eran las que tenían los poderes más fuertes, por lo que nadie podía evitar que intimidaran a los que eran más débiles que ellos y, a su vez, intimidaban a los aún más débiles. En el pasado, Peter había intentado defenderse. Fue cuando el acoso apenas comenzaba en su antigua escuela. Le había devuelto un puñetazo e incluso había logrado golpear a la persona en la cara, pero eso solo empeoró las cosas. Como resultado, lo golpearon 10 veces más fuerte de lo normal y desde entonces el acoso no había hecho más que empeorar. Para el nuevo matón, había estado en la parte inferior de la escala social, pero por primera vez había conocido a alguien incluso más débil que él. Todo el dolor que había sufrido, por una vez quería estar del otro lado. De esa manera no se sentía como si estuviera al final de la cadena alimentaria. Kim entonces notó que el estudiante tenía ambas manos detrás de su espalda como si estuviera preparando algo y apareció una notificación ante él. Se ha detectado un usuario de habilidad enemiga. Iniciando el modo de batalla. Has recibido una nueva misión. Primera pelea. Derrota a tu oponente. Recompensa. 50 exp. Para Peter, parecía como si Kim se hubiera vuelto loca. No solo aceptó pelear, sino que Kim también tenía una sonrisa gigante en su rostro mientras levantaba su mano en lo que parecía una postura de batalla mal copiada. ¿Cómo se suponía que Peter iba a saber que Kim estaba eufórica por haber encontrado una manera rápida de subir de nivel? Capítulo 11, Nueva habilidad. Incluso sin la ayuda del sistema, Kim se dio cuenta de que el estudiante obviamente estaba ocultando su habilidad. Vamos, ¿qué pasó con tus grandes pelotas? El otro estudiante se burló de él. Parece que estás jugando con ellos a tus espaldas, respondió Kim. Eres un débil pedazo de basura. El estudiante gritó y se adelantó. Rápidamente, le cortó la mano a Kim. Afortunadamente, las estadísticas mejoradas de Kim le permitieron levantar el brazo a tiempo para bloquear el ataque. Sin embargo, la mano del estudiante logró cortar una parte del brazo de Kim, sacándole sangre. Maldita sea. Kim maldijo. HP 8, 10. Kim miró al estudiante que ahora tenía las manos a la vista. Parecía que el matón tenía una capacidad de transformación, pero parecía débil, limitada solo a sus manos. La habilidad había cambiado sus manos a garras de tigre y había endurecido sus uñas. Por el corte profundo en su mano, Kim supo que las uñas eran más afiladas de lo que parecían. De repente todo se volvió un poco más serio para Kim. El dolor punzante que sintió en el brazo era real. El sistema similar a un juego le había hecho tomar las cosas con demasiada calma. Pero su dolor rápidamente le recordó que esto no era un juego. No estaba seguro si se desmayaría después de 4 golpes más o si sucedería algo peor, pero no tenía intención de descubrirlo pronto. El estudiante comenzó a atacar a Kim una vez más con sus manos como garras. Mientras el estudiante balanceaba su mano derecha, Kim logró agacharse y lanzar su propio puñetazo al estómago del estudiante. El estudiante se tambaleó. La conmoción en su rostro reveló que el poder detrás del golpe de Kim era mayor de lo que esperaba. El estudiante maniobró alrededor de Kim, moviéndose más rápido de lo que parecía. Sus garras cortaron la espalda desprotegida de Kim, hiriéndolo una vez más. PV6, 10. Cállate, lo sé. Gritó Kim mientras levantaba al estudiante con ambas manos por las piernas y lo lanzaba contra el costado de la pared. ¿Cómo logró Kim levantarlo así? Peter se preguntó. Son aproximadamente del mismo tamaño y lo lanzó con facilidad. Realmente no tiene una habilidad. ¿O la escondió por alguna razón? Sin embargo, Kim no se detuvo ahí. Era importante darle una lección a este matón, de lo contrario, simplemente volverían por más. Kim necesitaba asustarlo para que no volviera a intentar meterse con él. Corrió hacia el estudiante que todavía estaba tirado en el suelo y le dio una patada en el estómago con toda su fuerza. La patada fue tan fuerte que hizo que el estudiante tosiera un poco de sangre de su boca. La primera pelea se ha completado. 50 exp recibidos. 70, 100 exp. ¿Está muerto?, preguntó Peter, un poco preocupado. Como si fuera una señal, el estudiante comenzó a toser un poco más de sangre.
Si te ataca de nuevo, deseará haberlo hecho, afirmó Kim con convicción. De hecho, se sintió bastante aliviado. No tenía idea de cómo la academia podría castigarlo por matar a otro estudiante. Afortunadamente, su sistema le había recompensado con puntos de experiencia sin necesidad de matar al otro estudiante. Entonces, de repente, apareció otro mensaje ante sus ojos. Recompensa de misión adicional. Habilidad desbloqueada. Inspección LV1. La emoción comenzó a llenar la mente de Kim cuando finalmente recibió su primera habilidad. Kim esperaba que tal vez esto le ayudara a descubrir qué tipo de habilidad había recibido, pero el nombre no sonaba demasiado prometedor. ¿Inspeccionar? Entonces, tal vez pueda decirme las debilidades de mis oponentes. Kim asumió. Entonces Kim decidió probar su nueva habilidad y miró a Peter, que estaba junto a él. Desafortunadamente, Kim no tenía idea de cómo usar su habilidad, pero en el momento en que comenzó a pensar en la habilidad, esta se había activado por sí sola y apareció una pantalla justo al lado de Peter. Nombre: Peter Chuk. Raza: humana. Habilidad: ninguna. PV3, 5. Tipo de sangre A. Kim estaba sorprendido, pero también contento. La habilidad parecía funcionar con solo pensar en ello. Leyó la información que le habían proporcionado, descontento con las secciones en blanco. Supuso que se debía a que la habilidad solo estaba en el nivel 1, pero aún así, la información que le dio fue bastante útil. Le decía a Kim qué tipo de habilidad tenía alguien más, lo que sería muy útil en una pelea. Lo mismo se aplicaba a la salud que tenía otra parte. Sin embargo, había una información que Kim encontraba muy extraña y era el tipo de sangre. Era extraño que el sistema le diera información sobre algo tan específico y Kim también se preguntó cómo diablos esto lo ayudaría en el futuro. Luego, Kim se acercó al estudiante que seguía tirado en el suelo, gimiendo de dolor y también usó su nueva habilidad con él. Nombre: Kyle principal. Raza: humana. Habilidad: transformación. Bit 1/8. Tipo de sangre B. Kim, creo que será mejor que nos vayamos antes de que llegue alguien, le dijo Peter a su amigo. Kim lo ignoró por el momento. Quería saber todo lo que pudiera y, de lo contrario, quién sabía cuándo tendría la oportunidad. Verificar el estado de Kyle le permitió a Kim aprender algunas cosas nuevas. La información que le dieron sobre la habilidad del objetivo no fue muy específica. Había cientos de habilidades de transformación diferentes. La otra cosa fue el HP. Parecía que para su victoria solo necesitaba reducir el HP del estudiante a 1, pero Kim todavía no sabía si 0 equivalía a muerte o no. También podría significar simplemente que la persona había sido noqueada. Inmediatamente después de inspeccionar a Kyle, Kim recibió otra notificación. Has recibido una misión opcional. Bebe la sangre de tu víctima para absorber un punto de estadística. ¿Qué? Esto es una locura. Pensó Kim, incluso si obtuviera un punto de estadística, no había forma de que fuera a beber la sangre de otra persona. La sola idea hizo que Kim se sintiera enferma. Aún así, cuando miró al suelo donde Kyle había escupido un poco de su sangre, se sintió atraído mágicamente por el líquido rojo. Tal vez un poquito no haría daño, no debería hacerlo. Te estás volviendo loca, Kim, basta. Kim. Peter volvió a llamar, solo que esta vez le gritó a su amigo. Sí, tienes razón. Los dos continuaron caminando por el pasillo, pero mientras lo hacían Peter notó que Kim seguía girando la cabeza para mirar a Kyle en el suelo. Debe estar preocupado por él. Aunque es un luchador malo, parece que Kim es un buen tipo después de todo, pensó Peter mientras sonreía. Si tan solo supiera que Kim todavía estaba debatiendo si regresar y probar un poco de sangre después de todo. Capítulo 12, una segunda prueba. Mientras los dos continuaban caminando por el pasillo, Kim comenzó a sentir una extraña oleada en todo su cuerpo. Oye, vayamos al médico. Estoy seguro de que el ejército debe tener un sanador, ¿quién puede arreglar eso? Sugirió Peter, con los ojos enfocados en el corte en la mano de Kim. Buena idea, estuvo de acuerdo Kim, no tienes que venir conmigo. Puedo llegar allí por mi cuenta. Mañana será un día muy ocupado, así que ¿por qué no regresas al dormitorio? Aunque Peter estaba preocupado por Kim, no quería quedarse mucho tiempo en los pasillos donde otros estudiantes podían verlo. También tenía un miedo irracional de que alguien los relacionara con el niño herido al final del pasillo. Kim leyó la vacilación en el rostro de Peter. Mira, no te preocupes, estaré bien. Aprecio que me cuides, la animó Kim.
Fue algo extraño de decir, dado que él fue quien resultó herido mientras salvaba a Peter. Pudo ver la perplejidad en el rostro de Peter, así que le dio un empujón alentador hacia su habitación. Con eso, Peter rápidamente salió corriendo y se dirigió de regreso a los dormitorios, asegurándose de cubrir también su reloj de pulsera la mayor parte del tiempo. No quería toparse con otro matón. Kim, por otro lado, inmediatamente corrió al baño de niños más cercano al final del pasillo. Cuando entró al baño, sus ojos se dirigieron a su brazo donde las garras de Ki le habían dejado un feo corte. Kim examinó su mano de cerca. Algo extraño estaba sucediendo. Literalmente podía ver cómo se curaba su brazo en tiempo real. Aunque parecía lento, en realidad fue increíblemente rápido. Para alguien poder presenciar cómo su piel se endurecía y sanaba era un espectáculo asombroso. Kim realmente había sentido que algo extraño le sucedía a su cuerpo cuando hablaba con Peter. Era la razón por la que había insistido en que Peter lo dejara en paz. Si Peter hubiera visto sanar su herida, sabría con seguridad que tenía una habilidad, si es que no lo sospechaba ya. Kim esperó unos minutos y abrió su pantalla de estado. Fue como pensó, su HP también se recuperó lentamente. HP 8, 10. Finalmente, la herida en su brazo y espalda se curó por completo y solo quedaron los desgarros de su camisa. PV 10, 10. Tu HP se ha recuperado. Tu hambre ha crecido. ¿Significa esto que el sistema usa alimentos para curar mis heridas? Supongo que tiene sentido. La energía tiene que venir de alguna parte, pensó Kim mientras sentía que le entraba hambre. Era como si se hubiera saltado el desayuno o algo así. Cuando Kim tuviera la oportunidad, comería un bocado rápido. Antes de que Kim regresara a los dormitorios, había una cosa más que quería hacer. Quería volver a la sala de entrenamiento que les habían mostrado mientras recorrían la escuela. Se estaba haciendo tarde y los estudiantes comenzaron temprano en la mañana, por lo que la mayoría de los estudiantes ya habían regresado a sus dormitorios. Esto significaba que era la oportunidad perfecta para que Kim se dirigiera a la sala de entrenamiento sin que nadie lo viera. Finalmente llegó a la sala de entrenamiento de la academia, un gran edificio ovalado con forma de cúpula con un enorme espacio vacío en el medio. En los bordes de la sala había filas y filas de equipos tecnológicos. Había robots mecánicos gigantes, objetivos para disparar y cosas que Kim ni siquiera tenía idea de lo que hacían. Aún así, él no había venido por eso. No, lo único que le interesaba era el equipo de prueba de nivel de potencia. Dentro del centro de entrenamiento, Kim también había visto la misma maquinaria que se había utilizado en el campo de pruebas. Cuando Kim entró, la habitación estaba, como era de esperar, vacía. Lentamente, se dirigió hacia el equipo de prueba mientras pasaba junto a todos los demás tipos de maquinaria y finalmente se detuvo justo enfrente de la máquina de prueba de nivel con forma de tambor. Era el mismo tipo de modelo que habían usado en el campo para probar su fuerza. Sin que Kim lo supiera, Layla también se había colado en la sala de entrenamiento antes de que Kim entrara. Había venido a probar sus habilidades con el arco y la flecha. Siempre practicaba por la noche cuando estaba nerviosa y no podía evitar preocuparse por el mañana. Cuando escuchó que se abrían las puertas de la sala de entrenamiento, inmediatamente se escondió detrás de uno de los robots gigantes. De repente vio al estudiante caminar en su dirección y luego notó algo. ¿No es ese el chico con el que hice el examen? Si mal no recuerdo, no tenía ninguna habilidad. Layla lo reconoció, aunque no recordaba su nombre. Layla continuó observando a Kim mientras se acercaba al gran tambor. Veamos, se dijo Kim mientras rodeaba su brazo derecho para calentarlo. Levantó el puño hacia atrás y se preparó para golpear el tambor lo más fuerte posible. Cuando tocó el tambor, apareció un número en el tambor y lentamente comenzó a subir hasta que finalmente se detuvo en 10. Parece que estaba en lo cierto, exclamó Kim alegremente. Había venido a probar su teoría sobre las estadísticas de su pantalla de estado que coincidían con el equipo que usaba la escuela y aparentemente tenía razón. Layla, que había estado observando desde detrás de uno de los robots, también notó el nuevo puntaje de Kim. Confundida y curiosa, decidió que quería saber más sobre este misterioso estudiante y permanecería oculta para saber más. Kim luego fue a la máquina de hologramas. La última vez, Kim logró aguantar 10 segundos contra la máquina antes de que se volviera demasiado rápida para que él pudiera esquivar los ataques. Dado que sus estadísticas ya no se redujeron a la mitad, pensó que esta vez duraría más. Kim comenzó la prueba, zigzagueando y esquivando las púas. A diferencia del campo, se sentía más ágil cuando las púas pasaban silbando a su lado.
Cuando terminó la prueba, duró exactamente 20 segundos. Una vez que Kim confirmó sus resultados, no le quedaba nada más que hacer más que regresar al dormitorio y esperar a que comenzara el día siguiente. Mientras tanto, Layla, que había permanecido oculta todo este tiempo, lo había visto todo. No podía entender por qué un estudiante ocultaba su fortaleza en la escuela. Un nivel de potencia bajo significaba que uno sería el objetivo de otros. Layla solo tuvo un pensamiento mientras miraba a Kim. Quizás le resulte útil. Decidió que de ahora en adelante vigilaría de cerca a Kim. Capítulo 13, Jerarquía escolar. Al día siguiente, a las 8 am, los estudiantes fueron despertados por el sonido de una alarma en los dormitorios. Era la señal para que todos se vistieran y comenzaran el día. Una vez que todos estuvieran listos, debían dirigirse a la cantina para desayunar. Cuando Kim despertó, el sistema fue lo primero que lo saludó. Se ha completado la misión diaria N2. 5 exp recibidos. 75, 100 exp. Kim estaba agradecida por esta manera conveniente de ganar 5 exp sin tener que hacer nada más que dormir. De repente, un ruido sordo salió de su vientre. Se sentía más hambriento de lo habitual, como si algo le estuviera mordiendo el estómago. Todavía debe ser de la pelea de ayer. La cantina era un salón grande y bastante sencillo. De hecho, mientras caminaba solo por la escuela, Kim se dio cuenta de lo sencilla que parecía la mayor parte de la escuela. Paredes blancas y únicas, sin marcos, solo ventanas de vez en cuando. Era el aspecto elegante, moderno y limpio que el mundo había adoptado. La cantina estaba llena de mesas grandes con capacidad para 3 personas a cada lado. No había asientos fijos en el comedor, lo que significaba que los estudiantes podían sentarse donde quisieran. Kim notó que los niveles bajos estaban al lado de los otros niveles bajos, mientras que los niveles altos estaban junto a los niveles altos. Su vida escolar acababa de comenzar y, sin embargo, la norma social parecía ya establecida, tal como lo había sido en su antigua escuela. Cuando Kim estaba esperando en la fila con Peter y Borden, un estudiante llegó tarde a la fila. Pasó despreocupadamente junto a sus compañeros y finalmente se interpuso en la fila delante del resto. Ni una sola persona dijo una palabra de protesta. La razón de esto era simple, el delincuente tenía un nivel de poder más alto que ellos. Kim odiaba este tipo de acciones, pero ahora mismo no había nada que pudiera hacer. Una vez que los 3 consiguieron su comida, comenzaron a buscar un lugar para comer. ¿Por qué no vamos allí? Borden señaló un lugar vacío. ¿Estás seguro, Borden? Peter preguntó. Esa es un área de nivel 1, no tienes que sentarte con nosotros si no quieres, ¿verdad, Kim? Sí, no te fuerces, respondió Kim. Dejen de decir tonterías ustedes dos, somos amigos. No me importa esta estúpida jerarquía de niveles de poder. Luego, los 3 fueron a sentarse con los otros niveles inferiores en una mesa. El área poco a poco comenzó a llenarse, pero nadie más se había decidido a sentarse a su mesa. Todos podían ver su alto nivel de poder, por lo que los otros niveles bajos querían mantenerse alejados, temiendo que los intimidara. Tan pronto como se sentaron, Kim comenzó a comer sin tener en cuenta los modales en la mesa, comiendo todo lo que le daban, incluso las partes que normalmente no le gustaban. Oye, si no vas a terminar eso, ¿te importa si lo tomo? Preguntó Kim con los ojos fijos en el plato de Peter. Claro, adelante, dijo Peter, un poco sorprendido por el apetito de Kim. Kim terminó no solo comiendo toda su comida, sino también las sobras de sus 2 amigos. Además de eso, Kim también había cogido 8 botellas de agua porque quería terminar su otra misión diaria lo antes posible. La última vez que estuvo al sol, había sudado mucho más de lo habitual, pero gracias al agua que bebió antes, no se había sentido demasiado deshidratado. Si volvieran a salir, sería de gran ayuda para Kim. Para ser un tipo delgado, seguro que sabes cómo atiborrarte, bromeó Borden. Aunque Kim claramente había comido mucho, por alguna razón todavía sentía una pequeña punzada de hambre que no desaparecía del todo. Por suerte fue soportable y no lo distrajo demasiado. Se ha completado la misión diaria M1. Recompensa 5 exp. Experiencia 80, 100. Ahora solo había 20 puntos que los separaban de su primer nivel. No podía esperar a ver qué beneficios le traería. Mientras pensaba en el sistema, recordó que había recibido la habilidad inspeccionar como recompensa adicional de su pelea ayer. Se volvió hacia Borden y decidió usarlo con él. Nombre: Borden Glade. Raza: humana. Habilidad: ninguna. PV 10, 10.
Tipo de sangre 0. Kim hizo una pausa por un segundo mientras leía lo que estaba viendo. Por alguna razón, el sistema indicaba que Borden no tenía ninguna habilidad. Oye, Borden, ¿aún puedes usar los poderes de hielo de Erin en este momento? Wow, no sabía que estabas tan interesado en mí, dijo Borden mientras se frotaba la nuca. En realidad, mi habilidad se reinicia todos los días y no he tocado a nadie hoy. Además de ustedes dos, por supuesto, pero ustedes dos son un fracaso para mi habilidad. Siguieron hablando un rato hasta que otra alarma les notificó que el desayuno había terminado y que la clase comenzaría pronto. En el camino, Peter y Kim vieron a Kyle, que no parecía en absoluto haber estado en una pelea, y mucho menos haber perdido el control. ¿Crees que le dirá al maestro lo que pasó? Peter le susurró a Kim. Lo dudo. Debería ser demasiado vergonzoso para él admitir que fue derrotado por alguien más débil que él, además solo lo convertiría en un objetivo si la gente se entera, susurró Kim. Su maestra del día fue Dell, la misma persona que les había mostrado la escuela. Los estudiantes tomaron asiento y al igual que en el comedor eligieron sentarse cerca de aquellos de sus mismos niveles de poder. Todos menos Borden, por supuesto. Borden decidió sentarse al final de la clase con los niveles 1 y 2, entre Peter y Kim. Los otros estudiantes notaron su comportamiento y rápidamente comenzaron a hablar entre ellos. ¿Qué cree que está haciendo sentado con esos alimentadores inferiores? También lo vi sentado con ellos en la cantina. ¿Esto no causará un problema para la jerarquía en la escuela? ¿No empezarán los estudiantes de segundo año a hacer algo? Sí, si sigue rompiendo las reglas, entonces ellos definitivamente intervendrán. Este enfoque en el nivel de poder de uno no era solo una cuestión de escuela. De hecho, la escuela era el ejemplo perfecto de cómo funcionaba su sociedad en su conjunto. Con un nivel de poder más alto, se le garantizarían mejores empleos y mejores salarios. El gobierno te apoyaría, mientras que el resto sería olvidado. Los de arriba realmente no tenían ningún problema con este tipo de sistema. Las personas con niveles de poder más bajos harían cualquier cosa que les pidieran solo para ganarse el favor de ellos, con la esperanza de que algún día pudieran aumentar su nivel de poder. Cualquiera que intentara alterar este sistema de poder era rápidamente silenciado. Fue la razón principal por la que existió el grupo conocido como POE. Querían luchar contra este sistema y restablecer la dignidad de todos los seres humanos, pero el gobierno los había tildado de terroristas. Del tosió fuertemente para silenciar a los estudiantes que chismeaban y poder comenzar su conferencia. Se trataba de la introducción de la escuela y la Gran Guerra. Cuando estábamos a punto de perder la Gran Guerra contra los Dalki, comenzó Dell, alzando la voz para capturar el momento entusiasta, con los ojos llameantes, fue entonces cuando se presentaron. Los originales. Estos humanos habían conservado sus habilidades. Escondidos durante cientos de años y solo los transmitieron a los miembros de su familia. Hizo una pausa y miró alrededor de la clase para asegurarse de que todos los estudiantes estuvieran prestando atención antes de continuar. Gracias a que compartieron sus habilidades con el resto de la humanidad, pudimos revertir la marea de la guerra y derrotar a los Dalki. Cuando hablamos de un original hoy en día, nos referimos a los fundadores de esa habilidad o un miembro de uno de los grupos que se han negado a compartir sus habilidades con el resto del mundo. De repente, Dell tenía una expresión seria en su rostro. Puede que vivamos en una época de paz por el momento, pero quién sabe cuándo comenzará de nuevo la guerra. Por eso estás aquí. Una vez terminada la clase llegó el momento de que los alumnos se tomaran un descanso. Borden, Kim y Peter salieron a tomar un refrigerio. Tan pronto como Kim salió, apareció el temido mensaje. Todas las estadísticas se han reducido a la mitad. Los tres se sentaron en un banco cercano y Kim una vez más se sintió débil. Oye, ¿estás bien? ¿Te ves enfermo otra vez? Preguntó Borden. Amigo, estás sudando como loco. Sí, simplemente me pongo caliente fácilmente, mintió Kim. Los tres continuaron hablando de cosas al azar y de las experiencias que tuvieron en sus escuelas anteriores hasta que un grupo de 6 estudiantes varones se les acercó. Cada uno de ellos llevaba una insignia negra en el brazo que indicaba que eran estudiantes de segundo año. Parece que los rumores eran ciertos. Dijo uno de los estudiantes de segundo año. Tenemos algunos asuntos que discutir con ustedes tres. ¿Les importaría venir con nosotros? Añadió otro. Sus ojos desafiaron al trío a rechazar la invitación. Capítulo 14, Reglas no escritas. Kim, Peter y Borden fueron escoltados por los estudiantes de segundo año a una parte separada de la escuela.
La escuela estaba dividida en diferentes secciones y el edificio de segundo año estaba separado del de primer año. Como tal, los estudiantes de segundo año realmente no interactuaban con los estudiantes de primer año. ¿Deberíamos simplemente correr? Peter le preguntó a Kim en voz baja. Podría empeorar la situación. Si fueran a hacernos algo, habrían esperado hasta que estuviéramos solos, susurró Kim. Deben haber hecho esto intencionalmente en público para hacer una declaración a todos los otros. Después de caminar un rato más, finalmente llegaron a su destino. Estaba debajo de uno de los edificios de segundo año. Había algunos estudiantes de segundo año que pasaban, pero por lo demás, el lugar estaba relativamente tranquilo. Los trajimos aquí, mono, informó uno de los estudiantes de segundo año a un hombre alto de cabello castaño envuelto en una cola de caballo que había estado sentado en la escalera. Ustedes pueden irse, mono los despidió mientras se levantaba de las escaleras. Los estudiantes de segundo año hicieron lo que les dijeron y rápidamente los dejaron solos. Algunos rumores han llegado a mis oídos sobre un estudiante de alto nivel que anda por ahí con un montón de niveles bajos. ¿Y qué? ¿Va en contra de las reglas? Borden se mantuvo firme con confianza. Sin embargo, Kim no pudo evitar notar el reloj de pulsera de Kim en mono, que mostraba el número 6. Mono se echó a reír. Es cierto, es posible que la escuela no tenga una regla escrita que te impida asociarte con los de su clase, pero hay algunas reglas no escritas. Luego Mono se acercó a Kim. En el momento en que empiezas a tratar esta basura como si fuera útil para la sociedad, es posible que empiecen a enojarse. Ahora que Mono estaba lo suficientemente cerca de Kim, intentó usar su habilidad inspeccionar en el estudiante mayor, pero por alguna razón la pantalla de estado estaba borrosa. Parecía que la pantalla de estado se estaba derritiendo, haciendo que toda la información fuera ilegible. ¿Es porque estoy al sol? Se preguntó Kim. Mira esta escoria. Estoy a solo unos metros de él y no hay ni una pizca de miedo en sus ojos, resopló Mono a Kim delante de él. No puedo esperar a que llegue la próxima guerra, para que podamos deshacernos de estos desechos, para que solo los fuertes sobrevivan. La sangre de Kim comenzó a hervir, despreciaba la guerra ya que le había quitado todo, incluidos sus padres. Ya no le importaba si iba a recibir una paliza o no, todo lo que quería hacer era golpear a Mono en la cara allí mismo. Incapaz de contener su ira por más tiempo, lanzó un puñetazo. Por desgracia, Mono parecía haber podido predecir su acción. Antes de que Kim comenzara su ataque, el estudiante mayor había dado un paso atrás, haciendo que el puño de Kim no golpeara nada más que aire. Borden aprovechó esta oportunidad para intentar agarrar a Mono. Sin embargo, una vez más Mono había reaccionado con anticipación, lo que resultó en que Borden no agarrara nada. ¿Crees que voy a dejar que alguien me toque cuya habilidad ni siquiera conozco? Mono se burló de ellos con desdén. No vine aquí para pelear con ustedes. Consideren hoy como una advertencia amistosa. Hay personas en esta escuela que ni siquiera los militares pueden tocar y si continúan actuando de esta manera, se involucrarán. Con eso, Mono subió las escaleras y entró al edificio de segundo año. ¿Crees que habla en serio? Preguntó Pedro. Sé que en la escuela no les gustaba este tipo de cosas, pero parece aún peor ahora que estamos en una escuela militar. ¿Por qué los profesores no hacen algo para detenerlo? Porque funciona a su favor, suspiró Kim. Con los fuertes intimidando a los débiles, estos últimos intentarán encontrar una manera de volverse fuertes ellos mismos. Sin embargo, si eres débil para empezar y no puedes confiar en que tu familia te ayude, ¿a dónde puedes ir para conseguir esto? ¿Fuerza? Los militares, respondió Borden en lugar de Peter. Exactamente, Kim asintió con la cabeza. Los profesores y la escuela no hacen nada en contra, porque les beneficia. Después de experimentar el infierno durante 2 años, tu mente probablemente habrá quedado destrozada. En ese estado podrías hacer cualquier cosa para buscar poder y protección, y los militares pueden ofrecer eso por ti. Kim luego miró a Borden y suspiró. Lo siento, Borden, pero creo que sería mejor si cumplimos con sus deseos y tomamos caminos separados por ahora. ¿Por qué debería escucharlos? Borden respondió bruscamente. El estallido sorprendió a Kim. Después de todo, Borden sería el que más ganaría con eso. Él era fuerte, por lo que nadie se molestaría. Mira, Borden, supongo que crees que nos estás ayudando a Peter y a mí, pero tal vez no lo entiendes porque nunca has sido tan impotente como nosotros. Cuando rompamos sus reglas, probablemente no te harán nada, seremos Peter y yo a quienes iremos.
King odiaba decirle eso a Borden, especialmente porque era la primera persona de alto nivel que no los miraba como escoria, juzgándolos únicamente por sus números de nivel de poder. Antes, cuando King y Peter caminaban con él, los niveles superiores no les habían hecho nada debido a Borden. Desafortunadamente, su comportamiento había atraído a peces más grandes, algo que Borden y King no podían manejar. Al menos no todavía. Bien, hazlo a tu manera. Gritó Borden, mientras furioso regresaba al edificio de dormitorios. Tal vez deberíamos habérselo explicado mejor, notó Peter en voz baja. Está bien. Podría ser mejor así, suspiró King derrotada. Borden estaba enojado, pero no por las palabras de King. No, estaba enojado por toda la situación en la escuela. Parecía que incluso allí la gente dictaba cómo debía vivir su vida, con quién podía y con quién no podía salir. Aún así, Borden no quería que King y Peter salieran lastimados, por lo que lamentablemente aceptó esta como la elección correcta. Sin embargo, Borden no iba a dejar que estas personas se salieran con la suya tratando de controlar su vida. No, iba a perseguirlos a todos.